entrar todos. Bueno, vamos a ir empezando. La idea de hoy es empezar con las prácticas de préstamo. ¿Sí? No sé bien hasta dónde llegaron ya con préstamos, si además del sistema francés ya vieron algún otro sistema. ¿Por cuál van? Sí, ya vimos todos, creo, ¿o no? ¿Los cuatro? ¿Francés, alemán, directo y americano? Sí, vimos todo. Sí. Okay, Igual bueno. la práctica hoy no era solo francés, ¿o? Sí, hoy es solo francés, la próxima son 2, creo, o los 3. Tengo que ver cómo no me acuerdo el cronograma, pero hoy es solo francés. Bien. Y Cristian les dio antes de los 4 sistemas 3 formas anteriores. Sí, nos dio, sí. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un repaso rápido de eso, porque de eso no hay práctica, pero inicia con eso generalmente Cristian y ya después arrancamos con lo que es el sistema francés. A ver si hay alguien más en fila para entrar. Bien. Bueno, entonces, antes de arrancar con el sistema francés, lo que se ve generalmente es 3 formas antes de un sistema, ¿sí? O sea, hasta ahora lo que vamos a ver son características del préstamo donde hay un intercambio de dinero, si hay un acreedor y un deudor, y vemos 3 formas de devolver el dinero, ¿sí? La primera que han visto con Cristian seguramente es que el capital y los intereses se devuelve todo al finalizar el periodo, es decir, en el momento 0 te prestan un dinero que lo vas a devolver en el momento N, al vencimiento, ¿sí? La segunda forma que se ve es que tanto el capital se devuelve al final del periodo y los intereses se van pagando periodo a periodo. Esto se llama sistema americano sin fondo amortizante, el que vemos después dentro del sistema de préstamos, dentro del francés, el alemán, el americano con fondo amortizante y el directo, ¿sí? Entonces, la segunda forma de devolver el dinero que vieron es un sistema americano sin fondo amortizante, donde lo que uno paga es el valor del préstamo al finalizar del periodo en el momento N y mes a mes o periodo a periodo se van pagando solamente intereses. Y después la tercera forma, que es acá donde nos vamos a empezar a meter un poco más, es que tanto el capital como los intereses se devuelven periodo a periodo. Y acá aparecen 4 formas principales que vamos a ver de devolver, que es el sistema francés, alemán, directo y americano con fondo amortizante, ¿sí? Entonces, serían 3 formas de devolver el dinero, donde la última tiene los 4
sistemas. Para la primera, que dijimos que todo se devuelve al finalizar el periodo, ahí básicamente lo que hacemos es capitalizar, que acá se puede hacer bajo régimen simple o bajo régimen compuesto, para calcular cuánto hay que devolver en el momento n. ¿Sí? No hay ninguna dificultad versus lo que ya vimos. Lo único que si uno quiere calcular cuánto tiene que devolver, le tiene que decir si es lo que es el segundo sistema, que dijimos que se devuelve el capital al finalizar en el momento n y mes a mes o periodo a periodo se van pagando intereses. Acá el interés que se paga periodo a periodo es sobre saldo de deuda, y como vos no devolvés la plata hasta el finalizar el periodo, hasta el momento n, siempre vas a deber lo que te prestaron, ¿sí? El valor del préstamo. Entonces los intereses van a ser siempre constantes porque no devolvés nada del capital hasta el momento n, así que los intereses que se pagan van a ser el valor del préstamo, que lo vamos a denotar S0 por la tasa de interés. Entonces, todos los periodos vas a devolver S0 por I, que va a ser tu interés, y llegado el momento n vas a devolver el valor del préstamo. ¿Cuál es el problema de esta forma de devolver el capital? Es que tenés que contar con poder devolver todo el valor del préstamo en un momento determinado todo junto. Entonces, como no es muy óptimo, ¿sí? Porque si a vos te prestan, no sé, una cantidad de plata muy grande al inicio, vos tenés que poder contar con toda esa plata al finalizar el periodo, y lo único que estuviste pagando en el momento mes a mes o periodo a periodo son los intereses. Surge una tercera opción, que es que vos vas a devolver tanto intereses como una parte del capital periodo a periodo. Y acá es donde surgen los 4 sistemas que nos vamos a enfocar, que es dijimos, el francés, alemán, sistema americano con fondo amortizante y sistema directo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Ya ahora vamos a empezar con los sistemas. Pero fue un repaso rápido de lo que habrán visto con Cristian, de las formas de devolver el capital. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar ya a lo que es el sistema francés. Una aclaración, sí, importante en cuanto a los préstamos. Ustedes para el parcial no solo se tienen que saber las características y las fórmulas, ¿sí? Sino que sepan reconocer cómo se comportan las cuotas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, las características del sistema francés es que las cuotas son todas iguales, ¿sí? Y los intereses se van a pagar sobre saldo de deuda, es decir, los intereses van a ser decrecientes y por ende la amortización va a ser creciente, ¿sí? Una va a aumentar y una va a subir a medida que vas pagando las cuotas, y eso va a hacer que todas las cuotas sean iguales. Esas características de todos los préstamos, sépanla, porque en un ejercicio de parcial Cristian les puede decir bajo qué sistema lo tienen que resolver, ya sea sistema francés, alemán, directo o americano, o también les puede decir cómo se comportan las características con las que pactaron, y ustedes tienen que identificar qué tipo de préstamo es. ¿Sí? O sea, perfectamente les puede decir, y esto lo van a ver en ejercicios de parciales, que pacta un sistema donde las cuotas sean todas iguales y, por ejemplo, los intereses son decrecientes y la amortización es creciente. Entonces ustedes ahí ya tienen que identificar qué sistema es, por ejemplo, un sistema francés. ¿Sí? Entonces, a medida que estudien, no solo estudiense las fórmulas de cada uno de los sistemas, sino que estudien las características de las cuotas para poder reconocerlo en caso que no les diga qué sistema es, sino que les diga cómo son las cuotas. Bien, dicho esa aclaración, adelante de la práctica de la guía de resueltos, ¿sí? Donde arranca sistema de préstamos, tienen las aclaraciones de las simbologías, que está también en el Word. Ahí vamos a ver
un poco de la nomenclatura, ¿sí? ¿Qué es cada nomenclatura y qué significa? Entonces, lo primero que van a tener ahí es CK. CK va a ser la cuota correspondiente al periodo K, y esta cuota va a estar compuesta por una parte de interés, que la vamos a denotar I mayúscula, y por una parte de amortización o cuota de capital, que es la que vamos a denotar T minúscula, ¿sí? La parte de interés es lo que uno va a pagar por haberle prestado el dinero, y la T minúscula es lo que uno va a ir pagando para cancelar el valor del préstamo que nos dieron, ¿sí? Entonces, uno con uno pagamos interés y con otro vamos amortizando el valor del préstamo. Después tenemos S0. S0 va a ser el valor del préstamo, ¿sí? Y vamos a decir que S0 es igual a S1, porque vamos a considerar el préstamo de forma vencida, ¿sí? Siempre vamos a considerar que el dinero te lo dan en el momento 0 y la primer cuota lo vamos a pagar en el momento 1. Ahora, con respecto al saldo de deuda, ¿sí? Que lo vamos a anotar con S sub K, ¿sí? Es el saldo de deuda al momento K, y S sub K es antes de abonar la cuota K, ¿sí? Es decir, se pagaron K menos 1 cuotas. Y ese K más 1, subíndice K más 1, es el saldo de deuda al momento K después de pagar la cuota K, ¿sí? Entonces acá es importante que empiecen a entender la nomenclatura y qué indica cada uno en función de si incluye o no incluye la cuota que están calculando, ¿sí? Entonces, S sub K es el saldo de deuda al momento K antes de pagar la cuota K, y ese K más 1 es el saldo de deuda al momento K después de pagar la cuota K, ¿sí? Entonces, si lo ubican en un eje de tiempo, van a tener la cuota en un momento y pueden ver el saldo de deuda antes de abonar esa cuota o después de abonar esa cuota, ¿sí? Y el saldo de deuda después de abonar esa cuota va a ser el mismo que el saldo de deuda antes de abonar la cuota del periodo siguiente, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, depende a dónde quieran ubicarse, tienen que pensar si quieren incluir o no, o si necesitan incluir la cuota de ese momento para saber si es S sub K o S sub K más 1. Luego vamos a tener la I mayúscula sub K, que es la cuota de interés correspondiente a la cuota K, ¿sí? O sea, cuando decimos I2, es los intereses que se pagan en la cuota 2. Después la T minúscula K es la cuota de amortización de la cuota K, ¿sí? Es decir, T subíndice 2 es la amortización que estamos pagando en la cuota 2. T mayúscula, la T mayúscula es el total amortizado, ¿sí? Hasta el momento K inclusive, y lo que hacemos con la T mayúscula es básicamente sumar todas las T minúsculas hasta ese momento. Estamos sumando toda la amortización acumulada hasta el momento K que pagamos, ¿sí? N va a ser la duración del préstamo, e I la tasa de interés, que siempre, como ya sabemos en la fórmula, tenemos que utilizar la tasa efectiva, ¿sí? Hasta acá es un poco de nomenclatura. ¿Alguna duda con esta nomenclatura? Bien, si no hay dudas, entonces seguimos. Entonces, ahora ya empezamos, esa nomenclatura es, digamos, para todos los sistemas, así que ahora ya empezamos específicamente con el sistema francés. Como dijimos, vamos a ver las características de cada uno de los sistemas, donde ustedes las tienen que saber para poder identificar, en caso que les diga en un ejercicio de parcial, cómo se comporta el préstamo que pactaron. En un sistema francés, las particularidades es que todas las cuotas que se pagan son constantes, es decir, vamos a tener todas las cuotas iguales. Si se define ya con las características que la cuota vale 1.000 pesos, todos los meses, todos los años, todos los semestres o el periodo que pacten van a ser de 1.000 pesos. Ahora, que todos los periodos sean de 1.000 pesos no quiere decir que como está compuesta esa cuota adentro sean los mismos importes, ¿sí? Dijimos que una cuota está formada por interés y amortización, y en este caso los intereses que se van a pagar son sobre el saldo de deuda, y como nosotros en cada cuota vamos a ir amortizando nuestro valor del préstamo, los intereses que vamos a ir pagando van a ser más chicos, ¿sí? Porque en la primera cuota ya vamos a pagar una parte del préstamo, así que en la cuota siguiente voy a estar debiendo menos plata, por ende los intereses que voy a pagar van a ser menores que la cuota anterior, y así sucesivamente. Pero así como dijimos que las cuotas son iguales, si los intereses son decrecientes, la amortización va a ser creciente, es decir, en cada cuota
que voy a pagar, cada vez voy a ir pagando o voy a ir cancelando cada vez más el valor del préstamo. Entonces, esas son las tres características: cuotas constantes, los intereses van a ser decrecientes porque se pagan sobre el saldo de deuda, y la amortización va a ser creciente. Acá tienen las flechitas de cómo se va a comportar la cuota. Entonces, si ahora queremos empezar a calcular el valor de la cuota, los intereses, el saldo de deuda, como son las cuotas constantes, vean que la fórmula es igual a un valor de una renta con valores constantes, ¿sí? Una renta vencida, porque dijimos que se pagan las cuotas de forma vencida, donde ahora el S0 va a ser nuestro, si se quiere, nuestro valor actual. Entonces, como ahora nuestra incógnita es la cuota, está invertida la financiera, y vean que es 1 más I a la N por I dividido 1 más I a la N menos 1. Esto antes lo teníamos al revés, porque nosotros teníamos la cuota y calculábamos el valor actual, pero simplemente es un despeje de un lado para el otro. Entonces, vean cómo el sistema francés va a ser bastante, o sea, muy similar a un ejercicio de rentas constantes, básicamente, cuando quieran despejar la cuota. Luego dijimos que tanto los intereses como la amortización va a ir cambiando, ¿sí? Periodo a periodo, uno va a ir creciendo, otro va a ir disminuyendo. Entonces, ya acá si la cuota, uno cuando despeje la cuota en un sistema francés va a ser, aplica una fórmula y ya sacan las cuotas para todas porque son todas iguales. Eso no va a pasar cuando calculen los intereses o la amortización. Ahí van a tener que calcular el interés y la amortización específico que quieran de una cuota determinada. Entonces, dijimos que los intereses se pagan sobre saldo de deuda, por ende los intereses de la cuota K va a estar dada por el saldo de la cuota K por la tasa de interés. Vean que dijimos que los intereses es de la cuota K, por ende el saldo de deuda es subíndice K, porque todavía no abonamos la cuota K. Justamente estos intereses van a ir para la cuota en el momento K. ¿Sí? Entonces, los intereses que yo pago van a ser sobre el saldo de deuda y todavía no aboné esta cuota, justamente la estoy abonando, estoy calculándola ahora. Entonces, por eso es subíndice K, antes de abonar la cuota K. ¿Sí? Por eso recuerden siempre el saldo de deuda entre K y K más 1, si incluye o no incluye la cuota. Para los intereses es subíndice K, por la tasa de interés. Ahora, si queremos, por ejemplo, calcular los intereses para la primera cuota, en los intereses de la primera cuota todavía no aboné ninguna cuota, así que va a ser S0 o S1, que son iguales, ¿sí? El valor del préstamo. Luego, para la amortización, siempre lo que vamos a hacer para la amortización es calcular el T1, ¿sí? La amortización de la primera cuota, que eso lo vamos a calcular en función del valor del préstamo, la tasa de interés y el plazo. Y una vez que tenemos la amortización de la primera cuota, vamos a poder calcular la amortización de cualquier cuota, ¿sí? Básicamente capitalizando el T1 por 1 más I a la K menos 1, ¿sí? Para calcular la amortización de la cuota K. ¿Sí? ¿Por qué K menos 1? Porque la T1 arranca en el momento 1, así que en el momento 2, esta es la amortización de la cuota 2, ¿sí? Vamos a tener la amortización de la cuota 1 por 1 más I elevado a la 2 menos 1, un periodo, ¿sí? Bien, después dijimos que la T mayúscula es la sumatoria de todas las T minúsculas, así que también lo vamos a sacar en función de la T1. Y luego aplicamos 1 más I a la K menos 1 dividido I. Entonces hasta acá tenemos valor de la cuota de interés, la cuota de amortización, el total amortizado, que es la T mayúscula, y luego pasamos a los saldos de deuda, que habrán visto que hay dos formas para calcular los saldos de deuda. Uno es el método retrospectivo, que miramos hacia atrás, y otro es el método prospectivo, que miramos hacia adelante, para saber cuánto se deuda. Sí, el saldo de deuda es para saber cuánto debo a un momento determinado, es muy importante, ¿sí? Muchas veces les puede preguntar cuál es el saldo de deuda a un momento determinado, o lo van a poder utilizar ya sea para distintos ejercicios de amortización extraordinaria o diferimiento, etc. Entonces van a ver que hay dos formas de calcularlo. Acá a veces les va a servir una u otra, o va a ser más fácil utilizar una u otra según la complejidad que tenga el ejercicio, si hay cambio de características o no. Por ahí les sirve mirar hacia adelante o mirar hacia atrás. Si miramos hacia atrás, que es el retrospectivo,
para saber lo que debemos a un momento determinado, por ejemplo, al momento K, lo que hacemos es mirar lo que me prestaron, que es el valor del préstamo que está en el momento 0, y le restamos todo lo que fuimos cancelando hasta ese momento, que es el total amortizado. ¿Sí? Entonces, si yo hago el valor del préstamo menos el total amortizado, que es todo lo que todo lo que fui yo cancelando del momento 0 hasta donde estoy parado, va a ser lo que debo. ¿Sí? Y de acá pueden despejar una u otra según qué datos tengan también en un ejercicio. ¿Sí? Acá este grafiquito que está acá es un resumen de lo que yo les decía antes, ¿sí? Que en el momento 0 les prestan el valor del préstamo, que va a ser igual al S1 porque todavía no pagué ninguna cuota. Cuando pagamos la cuota, la primer cuota, que va a estar formada por T1 más los intereses en el momento 1, ya después de pagar la primera cuota podemos calcular el S2, ¿sí? Que el S2 es el S de K más 1, o sea, el S de 1 más 1, luego de haber abonado la cuota 1. Y este S2, ¿sí? También va a ser el saldo de deuda antes de abonar la cuota 2. ¿Sí? Verán como el S2 podemos ubicarlo o en el momento 1 después de pagar la cuota o antes del momento 2 antes de abonar la cuota 2. Una vez que abonamos la cuota 2, ya podemos calcular un S3, que es un S2 más 1, que es luego de abonar la cuota 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y una vez que abonamos el T minúscula de la primera cuota, ya podemos calcular el T mayúscula 1, que es el total amortizado hasta el momento 1. Después, cuando pagamos la cuota 2, ya tenemos el T mayúscula 2, que ya tenemos el T más 1 más el T más 2 minúscula, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso para que lo ubiquen en un gráfico como va a ser, que ustedes tienen que pensar si lo están calculando antes de pagar la cuota o después de pagar la cuota. Bien, hasta ahí vimos el método retrospectivo de cómo calcular el saldo de deuda. Dijimos que también se puede calcular de forma prospectiva, y de forma prospectiva lo que hacemos es nos paramos en un momento determinado y vemos cuánto nos falta pagar, y en el método prospectivo vemos hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante lo que nos falta pagar son cuotas. Entonces, básicamente el método prospectivo, ¿sí? Terminan siendo las cuotas que me faltan pagar. ¿Sí? Vean como acá en la A financiera tienen N menos K. ¿Sí? Bueno, en total, si son 10 cuotas que vamos a pagar y ya pagamos 3, N menos K va a ser 7. Entonces termina siendo una A financiera, o sea, el valor actual al momento que debo o que quiero calcular mi saldo de deuda, van a ser esas cuotas actualizadas a ese momento. ¿Sí? Entonces, obviamente por los dos métodos tienen que llegar al mismo saldo de deuda. A veces les va a servir utilizar uno, a veces les va a servir utilizar otro. Entiendo que para lo que es sistema de préstamos, para lo que es el saldo de deuda, Cristian no es que les pida un método en particular. Cuando veamos reservas matemáticas al finalizar de la cursada, y sí, les puede aparecer, también van a ver método prospectivo y retrospectivo, y por ahí les puede pedir el método en particular. Entiendo que para el saldo de deuda en sistemas, ustedes eligen de qué forma calcularlo según cuál sea más fácil. ¿Sí? Bien, hasta acá son las fórmulas principales para calcular entonces cuota, interés, amortización, total amortizado y saldo de deuda. Esto que aparece acá, otras relaciones del sistema francés, es algo que yo anoté que les puede servir como datos adicionales o datos que pueden aparecer en ejercicios de cómo calcular cosas, ¿sí? Pero son cosas extras con lo principal hasta acá y despeje de estas fórmulas, que es lo que básicamente estamos haciendo acá en otras relaciones, son despejes o pasajes de las cosas de más arriba, pero les puede servir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente que el total amortizado va a terminar siendo el valor del préstamo, y este dato muchas veces les puede servir porque por ahí tienen la T minúscula 1 o calcularon la T minúscula 1 y pueden con la T minúscula 1 sacar la T mayúscula N y con eso ya saber cuál es el valor del préstamo. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que ir viendo cuando practiquen y hagan ejercicios, básicamente es qué datos necesitan para calcular qué cosa. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar el valor de la cuota en un sistema francés, saben que necesitan el S0, la tasa de interés y el N. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿y los intereses dónde está? Y bueno, los intereses también los tengo en la cuota de interés, ¿sí? Pero para eso también necesito el saldo de deuda. Entonces, ustedes tienen que ir viendo esas relaciones para que
una vez que tengan un ejercicio, ver qué dato les da, ¿sí? Porque el ejercicio les puede dar cualquier dato de esto, le puede dar la T mayúscula, le puede dar la T1, le puede dar el valor del préstamo, la tasa de interés, y ustedes con todas estas relaciones tienen que ir viendo qué dato pueden ir despejando para obtener otro y así sucesivamente. Entonces, cuando practiquen, vayan entendiendo y vayan sabiendo qué datos necesitan para cada cosa para que les sea más fácil después a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, como relación, el total amortizado al momento n va a tener que terminar siendo igual al valor del préstamo, ¿sí? También podemos ver la relación donde el total amortizado al momento K, que dijimos que es la T mayúscula K, va a tener que ser igual, dijimos, por el saldo retrospectivo, ¿sí? Igual al valor del préstamo, que este valor del préstamo lo podemos denotar con la nomenclatura, como vimos más arriba, el total amortizado hasta el momento n, menos el saldo de deuda, menos lo que debes, que es el saldo de deuda, ¿sí? Luego de pagar la cuota K. Otra forma o otra relación son los intereses, ¿sí? Los intereses entre un periodo determinado y otro, o sea, todos los intereses que pagué en distintas cuotas, en este caso es en todo el préstamo, ¿sí? Los intereses que yo pagué entre 0 y n, que es todo el periodo del préstamo, se puede calcular como n veces la cuota, que es lo que uno terminó pagando, menos la parte de amortización, ¿sí? Que es el total amortizado hasta el momento n, que este TN mayúscula también puede ser igual al valor del préstamo, ¿sí? Después la cuota de amortización del momento K, ¿sí? Lo podemos calcular como el saldo de deuda al momento K menos el saldo de deuda al momento K más 1, ¿sí? Son dos saldos de deuda, que donde si los resto voy a obtener la cuota de amortización. Después tenemos la parte de intereses. Acá hay una aclaración, porque creo que recibí 2 mails preguntándome. En el campus deben tener una versión vieja, después voy a chequear a ver si me deja borrar esa guía y subir esta, donde acá creo que tenían K más 1. ¿Sí? Entonces acá tienen dos formas. Cuando les piden los intereses de un periodo determinado a otro, pueden decirle los intereses, como generalmente aparece, o también les puede decir si incluye o no los periodos que están acá adentro, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, lo que les va a cambiar básicamente es la cantidad de cuotas que consideran y los límites que toman de la parte de amortización, ¿sí? Si no les dice que incluye las cuotas, le dice los intereses entre K y K más 5 y no les dice inclusive, lo que estamos considerando acá son en total 5 cuotas, ¿sí? Pongamos que dice del momento 13 al momento 17. Si no les dice que es inclusive, en total del momento 13 al momento 17, ¿sí? Ahí van a tener... esperen que les quiero decir exactamente cómo es. Acá, si les dice que no es inclusivo, no les aclara que incluye las cuotas, ¿sí? Por ejemplo, si tienen del momento 13 al momento 17, eso les va a quedar 4 cuotas, ¿sí? Que sería el 14, 15, 16 y 17, menos el total amortizado hasta el momento 17, ¿sí? Que es el límite superior, menos el total amortizado hasta el momento 13. ¿Sí? Lo que restan es 17 menos T13. Entonces están considerando las cuotas ahí, que sería 14, 15, 16 y 17. Ahora, si les dice que incluyen, ¿sí? Ambos periodos, o sea, tanto el 13 como el 17, ya ahí tienen más cuotas, ¿sí? Ahí ya van a tener 5 cuotas, que va a ser el momento 13, 14, 15, 16 y 17. Serían 5 cuotas. Y lo que terminan restando de amortización es el límite superior, o sea, acá va a ser la T de 17 menos la T de K menos 1, ¿sí? Terminaría siendo la T de 12. Si están considerando eso para que lo vean con un ejemplo de 13 a 17, después igual hay ejercicios donde lo vamos a ver. Pero básicamente hay dos formas de calcular los intereses en un periodo, si incluye o no incluye. Ahí van a tener que tener en cuenta que les cambia la cantidad de cuotas y el límite inferior que restan de la amortización, ¿sí?
Acá lo tienen con nomenclatura de K y K más 5, y si acá dice que incluye, acá les dice que son 6 cuotas, ya no son 5, y los límites van a ser el límite superior menos el límite inferior, donde le restan K menos 1. ¿Sí? Eso sí le piden los intereses. Y después, bueno, alguna relación más, esto que la T minúscula subíndice K, que es el amortizado en la cuota K, lo pueden calcular como la cuota de amortización del periodo anterior, capitalizado por 1 más I, que eso sale de la fórmula que vimos más arriba. Y después no olvidarse que si estamos, por ejemplo, en la cuota 1, donde la cuota 1 es la amortización de la primer cuota más los intereses de la primera cuota, podemos pasar los intereses restando para allá, y los intereses de la primera cuota los podemos expresar como S0 por I. ¿Sí? Entonces, todas estas relaciones les pueden servir en función de los datos que ustedes tengan en el enunciado. ¿Dudas hasta acá con lo que es la nomenclatura o las fórmulas principales? Si no, ya empezamos con los ejercicios. Bueno, yo hago una aclaración más. Esto es en cuanto al sistema francés. Después ustedes habrán visto 3 situaciones particulares que pueden aparecerles en los sistemas, que básicamente son amortización extraordinaria, diferimiento o cambio de condiciones. ¿Sí? También puede aparecer que después de hacer ciertos cálculos le dice que cambian el sistema, la condición donde aparece el saldo de deuda lo quiere pagar con otro sistema de préstamo. Eso puede pasar, es decir, arrancan con un sistema francés, pagan ciertas cuotas y en un momento determinado les dice cambian las condiciones y ahora lo va a pagar con un sistema alemán. ¿Sí? Entonces, ahí hay 3 situaciones que les pueden dar, que entiendo que las habrán visto con Cristian, donde tenganlas presentes, porque además de un ejercicio les puede aparecer esas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un diferimiento, es decir, pactan en el momento 0 y pactan que la primera cuota son 4 periodos después, ¿sí? Lo que tienen que hacer ahí es capitalizar ese saldo de deuda hasta un periodo antes de donde arrancan a pagar las cuotas, para achicar ese diferimiento. ¿Sí? Si pactan la cuota en el momento 4, ustedes el S0 lo tienen que capitalizar hasta el momento 3, y ahí ya resuelven el ejercicio con las fórmulas que vimos, porque siempre estamos considerando que los préstamos son vencidos, y por eso va hasta un periodo antes de donde empieza la primera cuota. Si tienen amortización extraordinaria, podrán actualizarla al momento 0 y restarle el valor del préstamo, y ahí ya tienen un nuevo valor del préstamo con el cual trabajar. O si pagaron cuotas y hace una amortización extraordinaria en el medio, tendrán que calcular un saldo de deuda, restarle esa amortización extraordinaria y seguir con los cálculos del ejercicio. ¿Sí? Si cambia las condiciones del préstamo, tendrán que calcular siempre un valor de deuda y en función de eso tomarlo como un nuevo préstamo, donde ahora las condiciones son, por ejemplo, un sistema alemán. ¿Sí? O sea, siempre que calculen el saldo de deuda es porque están viendo cuánto deben hasta ese momento, es decir, cuánto ya pagaron y cuánto deben, y de lo que deben, ¿sí? Si cambian las características, plantearán un nuevo sistema con nueva tasa de interés, nuevo sistema de préstamos, nuevo plazo o lo que sea. Así que el saldo de deuda, ténganlo presente porque lo van a utilizar bastante. Bien, ahora sí, con todo esto vamos a empezar con lo que es la práctica. La práctica son del sistema francés, son en total 18 ejercicios. El último, que es el 18, no hace falta que lo hagan, todos los demás los pueden hacer. Esperen que se me cayeron todas las hojas. Ahí está. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, arrancamos entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio es un cuadro de marcha donde les va a servir para empezar a aplicar todas las fórmulas, o para ir calculando básicamente todos los componentes, que son los saldos de deuda, la cuota, los intereses, la T minúscula, que es la amortización de la cuota,
K y el total amortizado. ¿Sí? Es básicamente para que se familiaricen un poco con todo lo que es la fórmula y los componentes iniciales. Dice, se toma un préstamo de 100 pesos a devolver en 5 cuotas mensuales vencidas a una tasa del 5% mensual. Hacer el cuadro de marcha demostrando la evolución del préstamo periodo a periodo. Y después, sin el cuadro de marcha, pide que se calculen algunas cosas. Entonces, primero lo que es lo que es el cuadro de marcha, ¿sí? Nos dicen que tenemos 5 cuotas, así que acá tenemos en el momento N 1, 2, 3, 4, 5, que son las cuotas que se van a pagar, y después nos pide que calculemos el saldo de deuda inicial, o sea, en el momento 1 el SK todavía no aboné la cuota 1, es antes de abonar la cuota 1, así que va a ser el S1 que dijimos que es igual al S0, que es el valor del préstamo. Así que vamos a tener que ir calculando el saldo de deuda antes de abonar la cuota y después de abonar la cuota. La cuota propiamente dicha, y como estamos en un sistema francés, una vez que saquemos la cuota van a ser todas iguales. Después la amortización y los intereses de cada una de las cuotas, que vean ya como en el cuadro que está hecho, cómo van cambiando. Y los intereses dijimos que van disminuyendo a medida que se van pagando cuotas y la amortización de cada una de las cuotas va aumentando. Y el total amortizado, que básicamente es la suma de las T. 18,09 más 19 y así se van calculando el total amortizado. Entonces, nos dan como dato solamente lo que está pintado en negro, que es el saldo de deuda o el valor del préstamo, mejor dicho, que son 100 pesos. Nos dicen que son 5 cuotas mensuales y que el interés es del 5%. Entonces, lo primero que podemos calcular, que acá está calculado aquí, es el valor de la cuota, ¿sí? Donde el valor de la cuota dijimos que necesitamos el valor del préstamo, la tasa de interés y el plazo. El plazo son 5 cuotas, la tasa de interés es un 5%, el valor del préstamo es de 100 pesos, así que aplicando la fórmula que vimos más arriba de la A financiera invertida, podemos calcular el valor de la cuota, que van a ser de 23 pesos con 10, y como son cuotas constantes, vamos en un sistema francés, son todas iguales, así que ya tenemos toda esta columna del valor de la cuota, ¿sí? Luego, por ejemplo, para seguir con la columna de los saldos, ya tenemos que el valor del préstamo son 100 pesos, o sea, el S1 es 100 pesos. Si queremos calcular el S2, que es el S2 es el S1 más 1, o sea, luego de pagar la primera cuota o antes de abonar la cuota 2, como lo quieran ver, vean cómo acá está cruzado, ¿sí? 81,90 es el S2 o el S1 más 1, el S3 va a ser el S2 más 1, o sea, luego de abonar la cuota 2 o antes de abonar la cuota 3, y así sucesivamente. Si lo hacemos, por ejemplo, por el método retrospectivo, que dijimos que mirábamos hacia atrás, el saldo de deuda, el S2, que es antes de abonar la cuota 2, va a ser el S1 menos el total amortizado hasta ese momento. Si ya abonamos la cuota 1, pero todavía no abonamos la cuota 2, el total amortizado va a ser la T mayúscula 1. Para calcular la T mayúscula 1 dijimos que necesitamos la T minúscula 1 y después aplicamos esta S financiera. Para la S financiera vamos a necesitar la tasa de interés y, bueno, el N en función de hacia dónde quiero calcularlo. La tasa de interés la tenemos, no tenemos el T minúscula 1, así que seguimos buscando. Vean cómo acá vamos viendo qué necesitamos, cuál es la fórmula hasta llegar a los datos. Para la T minúscula 1 necesitamos el valor del préstamo, la tasa de interés y el plazo. Tenemos todos esos datos, así que con el valor del préstamo, tasa de interés y plazo, calculamos la T minúscula 1, que son de 18,09. La T minúscula 1, recuerden que es la amortización que estamos pagando en la cuota 1 para cancelar el valor del préstamo. Entonces, una vez que tenemos este 18,01 de la T minúscula, vamos hacia arriba, ¿sí? Y calculamos el S2. El S2 es 81,90. Entonces, si el S2 es 81,90, también es el S1 más 1, que es el S2. ¿Sí? O es antes de pagar la cuota, o sea, lo estamos considerando antes de abonar la cuota 2 o luego de haber pagado la cuota 1. Por nomenclatura, recuerden qué significa SK y SK más 1. Bien, la cuota ya la calculamos. Para sacar los intereses
¿sí? Estamos con el primer renglón. Ya tenemos el SK más 1, tenemos el valor de la cuota. Ahora, para seguir con los intereses, en la cuota 1 es el valor del préstamo por la tasa de interés, porque en la cuota 1 no pagué nada de amortización, entonces todavía debo todo el valor del préstamo, así que los intereses de la primera cuota van a ser los 100 pesos por la tasa de interés, es decir, 5 pesos. Y ya para lo que es el segundo periodo, bueno, la amortización ya la habíamos sacado para lo que es la T1, porque lo habíamos calculado para poder sacar el S2, así que ya tenemos todos los datos de la primer cuota. ¿Sí? La cuota, los intereses, la amortización y obviamente el total amortizado, si solamente pagamos una cuota, es el T minúscula 1. Luego ya empezamos a calcular los saldos de deuda siguientes. ¿Sí? O sea, ya tenemos el S2, ahora tenemos que calcular el S3, el S4 y el S5. Por ejemplo, si lo hacemos por el método prospectivo, miramos hacia adelante, van a ser las cuotas que me falta pagar. Entonces, para calcular el S3, que es antes de abonar la cuota 3, o el S2 más 1, que es luego de abonar la cuota 2. ¿Sí? Es lo mismo, recuerden cómo lo graficábamos o antes o después de pagar. Si miramos hacia adelante, va a ser la cantidad de cuotas que me falta pagar. Así que van a ser el S2 más 1, pagué 2 cuotas, por ende, en la financiera, si eran 5, me faltan pagar 3 cuotas. Así que, básicamente, esto es piénsenlo como una cuenta en rentas constantes, donde estamos actualizando 3 cuotas que me faltan pagar. Así que de esta manera ya tenemos el valor de la cuota, podemos sacar el S2, lo mismo para sacar el saldo de deuda, o sea, el S4, y lo mismo para el S5. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula prospectiva podemos calcular todos los saldos de deuda. La cuota ya la teníamos porque es constante para todos. Para lo que son los intereses, la fórmula dijimos que es el SK por I, o sea, los intereses de la cuota K va a ser SK por I antes de abonar justamente la cuota, por eso el SK es antes de abonar esta cuota que estamos calculando los intereses. Así que para los intereses de la cuota 2 va a ser S2 por I, que ya tenemos todos los saldos de deuda que calculamos más arriba, así que simplemente ir multiplicando el saldo de deuda por la tasa de interés. Vean cómo los intereses van siendo decrecientes a medida que van pasando las cuotas, porque cada vez lo calculamos la tasa de interés por un saldo de deuda menor, porque ya fuimos cancelando parte con la amortización. Y luego, para lo que es la amortización, la fórmula que aplicamos para calcular cualquier amortización en el periodo K, partimos de la T minúscula 1, que ya la habíamos calculado más arriba, y simplemente es capitalizar la cantidad de periodos que necesitamos. Así que el T minúscula 1 era 18,10 y eso lo vamos a multiplicar por 1,05 elevado a la 1, porque estamos moviendo de la amortización que pagamos en la cuota 1 en el momento 1, un periodo para calcular la amortización de la cuota 2. Por eso lo elevamos a la 1. Después partimos, para la amortización de la cuota 3, partimos del momento 1, por eso lo elevamos a la 2, después a la 3 y después a la 4. ¿Sí? Pues son vencidas. La primera amortización la tenemos en el momento 1 y de ahí nos movemos. Vean cómo la amortización es creciente. Entonces, los intereses decrecientes, la amortización creciente, todas las cuotas iguales. Y luego la T mayúscula simplemente es la sumatoria de las T minúsculas. ¿Sí? Entonces, en el momento 1 solamente tenemos la T minúscula 1, la T mayúscula 2 es la T minúscula 1 más la T minúscula 2, y así sucesivamente vamos acumulando hasta llegar en este caso, T mayúscula 5, que dijimos que tiene que ser igual al valor del préstamo, ¿sí? Por la relación que dimos entre, no es una relación, sino que justamente el total amortizado tiene que ser igual al valor del préstamo. Vean cómo se cumple acá, ¿sí? Que el S0 es igual al TN, y por otro lado, este TN va a ser la sumatoria de todos los T minúsculos. ¿Dudas hasta acá? No hay dudas, buenísimo. Entonces vean cómo ya aplicamos todas las fórmulas y cómo ya pueden armar el cuadro de marcha de todos los periodos que les pidan o componen. Si se entienden esto, después lo único que puede haber en ejercicio, la actividad es que les puede dar ciertos datos de, por ejemplo, les da una, no sé, T mayúscula 4 y les da un valor de por acá y te tienen que empezar a descomponer o ver qué fórmulas o con qué relaciones
con este dato de acá pueden despejar, no sé, la tasa de interés para después poder llegar a, no sé, a la cuota o al saldo y así sucesivamente, ¿sí? Y a otras cosas se puede complicar, es lo que dijimos de amortización extraordinaria, diferimiento, cambio de condiciones y esas cosas. Bien, el punto A después le decía, sin el cuadro de marcha, calcule los intereses en la cuota 3, que básicamente nosotros ya calculamos acá todas las variables una por una, entonces no tendrían ninguna dificultad en calcular, digamos, lo que les pide, pero bueno, en este caso calcule los intereses de la cuota 3, o sea, le está preguntando el I3. El I3, ustedes saben que es el saldo de deuda por la tasa de interés, el saldo de deuda antes de abonar la cuota 3, entonces tienen que ir haciendo todo el desglose, ¿sí? El S3 lo podemos calcular de forma retrospectiva, donde es el valor del préstamo menos el total amortizado, en este caso hasta la cuota 2, porque queremos calcular el S3 antes de abonar la cuota 3, es decir, aboné solamente 2 cuotas, así que es el valor del préstamo menos el total amortizado de las 2 cuotas, el valor del préstamo lo tenemos, no tenemos T mayúscula sub 2, la T mayúscula sub 2 la sacamos en función de la T minúscula 1, bueno, aplicando la S financiera, no tenemos la T minúscula 1, la T minúscula 1 la sacamos en función del valor del préstamo, tasa de interés y plazo, que acá sí tenemos todos estos datos, así que calculamos la T minúscula 1 y ya después vamos hacia arriba. Con la T minúscula 1 calculamos el T mayúscula 2 y una vez que tenemos el T mayúscula 2, restamos el valor del préstamo y llegamos al saldo de deuda al momento 3 y una vez que tenemos el saldo de deuda al momento 3, podemos calcular los intereses porque teníamos la tasa de interés. ¿Sí? Entonces vean cómo sin utilizar el cuadro es porque ya están todos los valores, tenemos que ir haciendo todo el caminito de qué necesitamos, ir despejando todos los valores hasta que llegamos a una ecuación donde tenemos todos los datos y una vez que tenemos ese dato ya volvemos hacia arriba y podemos calcular, en este caso, los intereses al momento 3. Y después les pedía, sin el cuadro de marcha, calcule los intereses entre la cuota 2 y 4. ¿Sí? Entonces, acá no les dice que es inclusiva, así que entre 2 y 4 va a estar dado por 2 cuotas, menos el total amortizado, que es el T4, menos el T2. Si hubiera acá dicho inclusive, acá va a ser una cuota más y acá va a ser K menos 1. Y esa es la diferencia si incluye o no incluye. Entonces, en este caso, estos intereses, tenemos que saber el valor de la cuota, el T4 y el T2. Para el valor de la cuota necesitamos el valor del préstamo, tasa de interés y plazo, que ya teníamos todos los datos. Perdón, Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces se dice que no lo incluye, no va K-1. ¿Cómo es eso? Repetís, por favor. Sí, sí. Porque lo hice mal. Sí, acá arriba yo hice esa aclaración porque ustedes deben tener subida al campus una versión anterior. Tengo que ver si me deja borrar ese y le subo esta, pero básicamente cámbienlo ustedes y ya acá. Creo que en la anterior decía acá K más 1, porque estaba haciendo referencia a esta parte. Yo ahora les dejé las dos, una en función si no dice nada y acá abajo están los datos si es inclusive, pero si no les dice que la incluya, acá no es K menos 1. ¿Sí? Son en este caso 5 cuotas, o sea, estamos aplicando esta fórmula de acá. O sea, si no la incluye, esa fórmula es incluyéndolo. No, Sí. ahora como está acá, es que no lo incluye. La que sí lo incluye, si es inclusive, es esta parte de acá donde tienen 6 cuotas y el límite inferior va hasta acá menos 1. Ah, perfecto, gracias. Esta sí no lo incluye. Una pregunta, ¿esa diferencia entonces la vamos a ver en el enunciado? Sí, si no les dice nada es que no la incluye y hay un ejercicio que les dice inclusive. Calcular los intereses entre tal y tal inclusive. En este caso, entonces no resta. O sea, es esta fórmula acá, no restan el menos 1 acá. Entonces, para lo que son los intereses, en este caso, les piden los intereses entre 2 y 4, dijimos que tenemos el valor de la cuota, que ya la calculamos más arriba, pero tenemos todos los datos por enunciado para calcular las cuotas, que son todas iguales, y después necesitamos el T4 y el T2, donde dijimos que el total amortizado lo calculamos en función de la T minúscula 1, que ya lo calculamos en el punto B. Sí, no en el cuadro de marcha.
así que pueden sacar los saldos que quieran, la amortización, perdón, acumulada al momento que quieran con el T minúscula 1, así que simplemente después aplican la fórmula y lo sacan. Bien, con eso terminamos el ejercicio 1, que de vuelta sirve para que ustedes apliquen todas estas fórmulas de ir calculando periodo a periodo los intereses, la amortización, total amortizado, cuota, etc. Ahora ya vamos a empezar con ejercicios un poco más complejos, si se quieren, o donde hay más movimiento y les dan menos datos, ¿sí? Entonces, el ejercicio 2 dice, un préstamo de 16.800 pesos es contratado a 40 meses, siendo la tasa de interés del 7,5 mensual. Se presenta el deudor una vez pagada 12 cuotas y solicita disminuir el plazo del mismo en un año. Para ello abonaría en el momento 3, en concepto de amortización extraordinaria, un importe tal que no modifique la estructura de las cuotas restantes. Determinar el importe de la amortización extraordinaria. Entonces acá ya se empieza a complejizar un poco. Como siempre, identifiquen los datos que le dan para entender qué datos tienen y después ver qué necesitan calcular y qué datos les faltan y cuántos tienen que sacar. Siempre lo que aconsejo es, bueno, van a tener que ver muchas veces cuál es la condición original para después restarle, sumarle o calcular cosas en el momento determinado. En este caso, entonces, los datos son un préstamo de 16.800, 40 meses, o sea, 40 cuotas mensuales van a ser las cuotas, la tasa de interés mensual del 7,5, ¿sí? Siempre vean la relación entre el plazo, la tasa de interés, las cuotas, etc. Y acá lo que me dice es que una vez que pagó 12 cuotas, quiere disminuir el plazo en un año. O sea, antes había pactado el inicio pagar 40 cuotas y una vez que transcurrieron, pagó 12 cuotas, quiere achicar el plazo un año. Para eso, ¿sí? Si no quiere pagar 12 cuotas, lo que va a tener que hacer es pagar una amortización extraordinaria en un momento determinado para achicar justamente esas 12 cuotas que no quiere pagar. Entonces, en el momento 13 me dice que va a pagar una amortización extraordinaria y justamente me está preguntando eso, ¿sí? ¿Cuál es este valor que tiene que pagar al momento 13 para achicar lo que debe? Ustedes acá, si les es más fácil, se pueden apoyar con gráficos. Eso acuérdense que siempre, si les sirve, lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Para entenderlo mejor. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, vamos a tener que saber cuál es el valor de la cuota en la situación original, ¿sí? Porque me dice que pagó 12 cuotas, o sea que ese dato lo vamos a necesitar. En cuanto a cómo calcular esta amortización extraordinaria en el momento 13, básicamente lo que vamos a hacer es pensarlo. ¿Cómo son las condiciones originales? Que lo iba a pagar en 40 cuotas. O sea, vamos a calcular el saldo de deuda al momento 13, porque pagó 12 cuotas. Vamos a ver cuánto debe hasta ahí y vamos a calcular cuánto debe al momento 13 con este nuevo cambio donde va a pagar 12 cuotas menos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular dos saldos de deuda, un S común con las condiciones originales y un S' con las nuevas condiciones achicando 12 cuotas, y la diferencia de esos dos saldos de deuda va a ser lo que tiene que pagar en el momento 13 como amortización extraordinaria, ¿sí? Entonces, primero vamos a encontrar el valor de la cuota, como dijimos, con las condiciones originales. Las condiciones originales es un préstamo de 16.800 pesos, una tasa de interés del 7,5, 40 cuotas. ¿Sí? Con todas estas características de valor del préstamo, tasa de interés y cantidad de cuotas, podemos sacar el valor del préstamo, perdón, el valor de las cuotas, que son de 1.333,93 pesos. Hasta acá es la situación original. Le prestaron 16.800 y pacta devolver 40 cuotas de 1.333,93. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular el saldo de deuda luego de pagar 12 cuotas, ¿sí? Porque me dice que paga 12 cuotas y en el momento 13 quiere hacer una amortización extraordinaria. Entonces, vamos a calcular cuánto debe luego de pagar 12 cuotas que por enunciado las hizo. Entonces, para calcular el saldo de deuda, recuerden que hay dos formas, prospectivo y retrospectivo. Acá lo estamos haciendo de forma prospectiva.
donde vemos hacia adelante vemos cuántas cuotas faltan pagar. Si eran 40 y pagó 12 cuotas, entonces lo que faltan pagar son 28 cuotas hacia adelante. Así que calculamos el S13, que básicamente es luego de pagar la cuota 12. Y para calcular prospectivo dijimos que es la cuota por la financiera de las cuotas que faltan pagar. En este caso 28. Ya tenemos el valor de la cuota, tenemos la tasa de interés, tenemos este plazo de la cantidad de cuotas que estamos considerando. Así que el saldo de deuda original, luego de haber pagado las 12 cuotas, es de 15.348,07. Hasta acá las condiciones originales, ¿sí? Pagó 12 cuotas, me olvido de esas 12 cuotas y debe 15.000 pesos. Lo que pasa ahora es que esta persona no quiere seguir pagando 28 cuotas de 1.333, sino que quiere pagar 16 cuotas más y las últimas 12 no pagarlas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular un nuevo saldo de deuda, ¿sí? En vez de 15.438, que incluyen que va a pagar 28 cuotas, vamos a calcular un saldo de deuda como si pagara las 16 cuotas que quiere pagar esta persona. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular un saldo de deuda considerando solamente 16 cuotas, no las 28 en total, o sea, le estamos sacando 12 cuotas que justamente no quiere pagar, y vamos a restar los dos saldos de deuda para ver cuánto tiene que pagar en el momento 13, porque estos saldos de deuda están al momento 13. Eso va a ser lo que va a tener que pagar para poder continuar pagando solamente 16 cuotas, ¿sí? Y esa amortización extraordinaria. O sea, al momento 13 me debe 15.438. Si yo calculo un saldo de deuda utilizando 16 cuotas, ¿sí? Que son 12 cuotas menos de las que le falta pagar, es decir, 12 cuotas menos que las 28, el saldo de deuda... Una pregunta, perdón. Sí. Decís que no quiere pagar 12 cuotas porque te dice disminuir el plazo del mismo en un año. O sea, Claro. esas serían las 12 cuotas que estás. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, el saldo de deuda considerando 16 cuotas nada más, no 28, es decir, estamos sacándole 12 cuotas, lo que va a terminar pagando, o sea, la persona si sigue pagando, ya pagó 12, y si paga 16 más, o sea, en total 28, que es lo que quiere pagar, el saldo de deuda que le falta pagar van a ser 12.194. ¿Sí? Entonces, justamente estos 12.194 que debe considerando 16 cuotas, antes debía 15.400 y si sigue pagando las cuotas va a deber 12.194. Entonces la diferencia entre lo que realmente debe y el saldo de deuda que va a deber si solamente paga 16 cuotas, estos 3.243, que es un saldo de deuda menos el otro, justamente es lo que va a tener que pagar como amortización extraordinaria. ¿Sí? Vean que, de vuelta, esta persona debe 15.438 si paga 28 cuotas restantes. Si paga 16 cuotas restantes, el saldo de deuda sería 12.194, así que la diferencia es lo que va a tener que pagar como amortización extraordinaria. Pero eso siempre pensando que hay 12 cuotas que no quiere pagar. O sea. Claro, esas 12 cuotas que no quiere pagar se terminan reduciendo en pagar 3.243 extra. O sea, a la persona la persona le prestó el valor del préstamo y le va a tener que devolver todo el valor del préstamo, ¿sí? Ahora, en las condiciones originales, que eran 40 cuotas, si vos no querés pagar esas 40 cuotas, lo que no querés pagar lo tenés que pagar en algún momento determinado, que es esta amortización extraordinaria. ¿Sí? Ok, o sea, la amortización es como no incluyó en las 12 cuotas en el, digamos, en el segundo saldo de deuda que calculaste, te dice dónde la vas a incluir, la incluís en la amortización extraordinaria. Sí, o sea, esa amortización extraordinaria es el equivalente a las 12 cuotas que no quiere pagar, porque esta persona no achicó el plazo y no aumentó el valor de las cuotas. ¿Sí? Porque otra opción que podría haber pasado es que esta persona diga, no quiero pagar, que creo que hay un ejercicio así, no quiero pagar las últimas 12 cuotas, pero quiero aumentar las cuotas que vengo pagando. ¿Entendés? Quiero achicar el plazo, pero si vos querés achicar el plazo, las opciones son o pagás un dinero extra en algún momento determinado o empezás a pagar cuotas más altas. En vez de pagar 1.333,
y vos querés pagar 16 cuotas restantes, no 28, puedes empezar a pagar cuotas más altas para achicar el plazo. Pero acá, como no quiere cambiar el valor de la cuota y quiere pagar 12 cuotas menos, la única opción que le queda es hacer un pago extraordinario. Profe, Sí. yo no entiendo, pero cuando hice tipo la otra forma de hacerlo, ese también podría haber actualizado las cuotas que no quiere pagar al momento 13. ¿Cómo? Porque te escuché muy cortado. ¿Viste que hay otra forma que lo resolviste? Sí. Esa no la entendí. Bueno, pero todavía no lo vimos. Ahora vamos a ver. Ok. ¿Hasta acá alguna duda con estos dos métodos de cálculo? Bueno, yo tengo una duda. Digamos, la persona pagó un año menos, pero el interés en definitiva fue el mismo, no es que se ahorró plata por haber pagado el pago extraordinario. No, o sea, no es que se ahorra plata, sino que esa amortización extraordinaria, la de adelantar, a nivel plata termina pagando un poquito menos, pero digamos, es lo que vemos siempre de la equivalencia financiera de pagarlo en un momento anterior o pagarlo en un momento después. Ok, está bien. Profe, ¿pero por qué pagaría menos? Equivalentemente no es que mismo? equivalentemente paga lo mismo, lo que pasa es que no es lo mismo desembolsar 100 pesos en el momento cero o 2 o 120 pesos en un momento después. Eso es lo que termina pasando, pero equivalentemente a la persona le termina devolviendo lo que le prestó. Con el interés aplicado. Sí. Bueno, lo que yo acá tengo escrito, o otra forma de pensarlo, que no es, digamos, restando los saldos de deuda, es que uno también lo puede pensar, es como actualizar las cuotas que no quiere pagar al momento 13. ¿Sí? Al momento 13 quiere pagar un monto determinado que es esta amortización extraordinaria. ¿Sí? Entonces, otra forma de pensarlo y que van a llegar al mismo valor es las 12 cuotas que no quiere pagar que tenemos en el último año, calcular un valor actual y actualizarlas hacia el momento 13. Lo mismo que hacíamos cuando calculábamos un ejercicio de rentas constantes, ¿sí? Que actualizamos un conjunto de cuotas a un momento determinado. Acá podemos pensarlo de la misma manera, porque básicamente la persona no quiere pagar 12 cuotas de 1.333,93 que son las últimas 12 cuotas. Entonces, podemos calcular el valor actual vencido de 12 cuotas a la tasa de interés pactada y lo actualizamos. En este caso quedarían valuadas al momento 28 esas 12 cuotas y las actualizamos hacia el momento 13. ¿Sí? Esto es otra forma de pensar el ejercicio. Podemos calcularlo como la diferencia de los saldos para ver cuánto le falta pagar y eso es lo que debería agregarle como amortización extraordinaria, o calcular el valor de las cuotas que tengo en el momento, digamos, las últimas 12 cuotas y actualizarlas donde quiera hacer la amortización extraordinaria. Esta forma de acá a mí no me gusta mucho porque solamente funciona en sistema francés, que todas las cuotas son iguales. ¿Sí? O sea, si esto les pasa en un sistema alemán directo o americano, que las cuotas cambian periodo a periodo, ya no son cuotas constantes, esta fórmula ya no les sirve. Entonces, Profe, una pregunta. O sea, sí. sería, yo agarro lo que quiero erradicar, digamos, para no pagarlo, y lo traigo al momento en que voy a pagar la amortización extraordinaria. Claro. Ok, y esa sería la amortización extraordinaria. O sea, la suma de todas las cuotas que no quiero pagar. Valuadas al momento 13. Por Sí, eso sí, las estás sí, actualizando al momento aplicado 13. el interés. Ok, listo. Gracias. De nada. Pero de vuelta, esta fórmula o este pensamiento acá le sirve solamente en sistema francés que las cuotas son iguales. ¿Sí? Esto ya cambiaría si están en un sistema alemán directo o americano, ya está este pensamiento, como no son todas las cuotas iguales, no les va a servir. ¿Sí? O sea que si usamos la otra, tipo, está bien, digamos, es lo mismo. Y la otra sí, porque son saldos de deuda. Ustedes después, si están en un alemán sistema francés, tendrán que calcular el saldo de deuda con las fórmulas del sistema alemán, americano, lo que sea, a ese momento. Pero no van a poder utilizar el valor actual de las cuotas que no quieren pagar, pues no son todas iguales. Ok, buenísimo. Bien, vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: se desea conocer el valor de un préstamo amortizable en cuotas iguales y mensuales, del cual ya se sabe que el número de pago es 10, el total amortizado después de 8
pagos es de 1.793,87 y que la tasa de interés mensual es del 10%. Siempre, y esto lo vemos en todos los ejercicios, que lean un ejercicio, presten atención a los datos de no confundirse si es total amortizado, si es la amortización de una cuota en particular, o sea, si es T mayúscula, T minúscula, ¿sí? O sea, la nomenclatura, no se la confundan. En este caso les dice que son 10 pagos mensuales, el total amortizado, o sea, el T mayúscula, en este caso al momento 8 es de 1.793 y tasa de interés 10%. Y pide determinar el valor de la nueva cuota, abonar en caso de que la tasa varíe el 17% mensual, después de abonar 3 cuotas, y calcular en este caso el total amortizado después de 8 pagos. ¿Sí? Entonces, los datos que tenemos, siempre vean qué datos tienen y hacia dónde quieren ir. En este caso, nos pide 9 cuotas a abonar si la tasa varía. O sea, acá ya tenemos un cambio de tasa de interés. Entonces, abonó 3 cuotas y después me cambian las condiciones. Lo que vamos a hacer es calcular el saldo de deuda. ¿Sí? O sea, primero, como siempre, si no sabemos cuánto es la cuota o el valor del préstamo, generalmente conviene averiguarlo para tener un poco más de datos. Y en este caso, no sabemos cuánto vale el préstamo. Lo único que tenemos es cuánto amortizó en un momento determinado, o el total amortizado al momento 8. Sabemos que en total fueron 10 cuotas y la tasa de interés es del 10%. ¿Sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, calcular el valor del préstamo, no hay muchos datos para calcular el valor del préstamo, excepto empezar a ver las relaciones del total amortizado al momento 8, porque la tasa de interés es un dato y, bueno, la cantidad de cuotas en este caso nos va a servir, pero nos dice que se va a pagar en 10 cuotas. Entonces, si el total amortizado al momento 8 es de 1.793 y son en total 10 cuotas, nosotros sabemos que el valor del préstamo es igual al total amortizado, que en este caso son 10 cuotas. Ahora, este total amortizado al momento 10, dijimos que lo sacamos en función de la T minúscula 1 y la S financiera. Ahora, ¿cómo podemos sacar T1? Bueno, T1 sabemos que está metido dentro de cualquier T mayúscula, y en este caso como dato tenemos el total amortizado al momento 8. Así que teniendo el total amortizado al momento 8 podemos, y la tasa de interés, y bueno, en este caso no es el N de la cantidad de cuotas, sino al momento que estamos calculando el T mayúscula. Así que básicamente si tenemos algún T mayúscula y tenemos la tasa de interés, ustedes ya sepan que con estos datos pueden calcular el T minúscula 1. ¿Sí? Y este T minúscula 1 les va a poder servir para calcular todas las cosas que impliquen que tengan este dato. Por eso cuando practiquen y apliquen fórmulas, vayan viendo estos datos, o sea, para sacar qué cosa necesito qué datos, ¿sí? Porque eso les va a dar la agilidad después para un ejercicio de parcial, de sabiendo qué datos tienen y qué cosas pueden ir despejando, qué más datos pueden ir sacando. Entonces, de vuelta, a nosotros nos dan el total amortizado al momento 8, sabemos que si calculamos el total amortizado al momento 10, que son 10 cuotas, podemos sacar el valor del préstamo. Para el total amortizado al momento 10 necesitamos la T minúscula, y la T minúscula, dado que tenemos el T mayúscula al momento 8 y tenemos la tasa de interés, podemos despejar el total amortizado de la primera cuota. Una vez que tenemos este T minúscula 1, ya podemos sacar el T mayúscula 10 y con eso podemos sacar el valor del préstamo porque es igual. Entonces, acá sabemos que la persona le prestaron 2.500 pesos. Una vez que tenemos el valor del préstamo, tenemos la tasa de interés y ya teníamos la cantidad de cuotas, podemos sacar el valor de la cuota. ¿Sí? Entonces, acá es 2.500. Entonces, el valor de la cuota, en este caso, va a ser de 406,86. Tenemos valor del préstamo, tasa de interés y cantidad de cuotas. Acá la tasa de interés era 10%, ¿sí? Acá cámbienlo también, pues por copiar otras fórmulas. ¿De qué otra manera podríamos haber sacado el valor de la cuota? ¿Sí? Una vez que tenemos el S0, podemos aplicar esta fórmula, o también, una vez que tenemos el S0, ya sabemos, ya teníamos el dato de la T minúscula 1, que lo sacamos más arriba, y si queremos sacar los intereses de la primera cuota, ¿sí? Para sacar la cuota 1, y después las cuotas son todas iguales, los intereses de la primera cuota podemos aplicar valor del préstamo por tasa de interés, ¿sí? Porque en el I mayúscula 1 todavía no pagué ninguna cuota, así que
el saldo que debo es el valor del préstamo. Así que esta es otra manera de sacar el valor de la cuota teniendo T minúscula 1 y el valor del préstamo. ¿Sí? Entonces vean acá más relaciones para ir sacando distintos valores. Entonces, hasta acá lo único que hicimos es encontrar en las condiciones originales cuál es el valor de la cuota, cuánto es el valor del préstamo, me decían la tasa de interés y me decían que eran 10 pagos mensuales. Ahora lo que me dice el ejercicio es que cambian las condiciones, ¿sí? O sea, ahora lo que dice es, se desea conocer el valor de un préstamo amortizable en cuotas iguales mensuales, del cual ya se sabe que el número de pagos es 10, el total amortizado después de 8 pagos y la tasa de interés es el 10%, determina el valor de la nueva cuota a abonar en el caso de que la tasa varía el 17% mensual después de abonar la cuota 3. O sea, hasta ahora pagó, o esta persona, luego de pagar 3 cuotas, le cambian las condiciones. ¿Sí? Aumenta la tasa de interés. Por ende, si aumenta la tasa de interés, no va a tener otra opción que aumentar el valor de la cuota. Entonces, nosotros siempre tenemos que mantener la relación de cuánto te prestaron y cuánto vas a devolver. En este caso no me dice que cambian la cantidad de cuotas. ¿Sí? Lo único que me dice es que aumenta la tasa de interés. O sea, siguen siendo 10 cuotas que va a devolver, hasta ahora pagó 3 y cambia la tasa de interés. Entonces, básicamente lo que vamos a plantear es que estos 2.500 pesos, que es el valor del préstamo, que están al momento 0, ¿a qué tienen que ser igual? A 3 cuotas que ya pagó, de 406,86, ¿sí? Con la financiera vencida, 3 cuotas al 10%, ¿sí? Piénsenlo como un ejercicio de rentas constantes, donde tienen 3 cuotas que ya pagó, la cuota 1, 2, 3, de 406,86. ¿Eso es siempre el valor actual? Este es el valor actual, sí, la fórmula que veíamos en rentas constantes. Está bien, o sea, yo llevo todo al momento del préstamo. Al momento 0, que es donde te prestan la plata. Bárbaro, viste, era eso. Pero de vuelta, como estamos en un sistema francés donde todas las cuotas son iguales, digamos, las cuotas que se pactan, salvo que cambien las características y vuelven a ser iguales, lo estamos resolviendo, como ven acá, como un ejercicio, si quieren, de rentas. Pero porque estamos en sistema francés, pues en alemán directo y americano esto ya no va a pasar. ¿Sí? Pero acá en el sistema francés, vean cómo se resuelve muy similar a un ejercicio de rentas constantes. Entonces, de vuelta, el ejercicio me dice que pagó 3 cuotas, nosotros ya sabemos que el valor del préstamo es de 2.500, y me dice que para las últimas 7 cuotas cambian las características, donde ahora cambia la tasa de interés. Entonces, ahora vamos a calcular una nueva C' para 7 cuotas, o sea, esto es el valor actual vencido de 7 cuotas a una tasa del 17%, y después la actualización para las primeras 3 cuotas vuelve a la tasa del 10%. Exactamente Yo no entiendo, lo mismo. Sí. Miguel, eso de la actualización, porque, o sea, me cuesta entender la lógica de este ejercicio. Es exactamente igual que un ejercicio de rentas constantes. Si entendiste rentas constantes, Claro, pero estamos haciendo... ¿por qué querés llevar todo al momento 0, digamos? Porque es donde a vos te prestan la plata, que te prestaron 2.500 pesos en el momento 0. Vos estos 2.500 pesos los tenés que devolver en cuotas. Vos ya sabés que pagaste 3 cuotas de 406,86 porque por enunciado te dice que ya pagó 3 cuotas y que ahí cambian las condiciones. Entonces vos tenés que calcular el nuevo valor de tu cuota, que va a ser más alto que 406,86 porque ahora la tasa de intereses que te cobran es del 17%. ¿Sí? Estas cuotas vos las vas a pagar en el momento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero cuando lo estás actualizando, acordate que la primera tasa de interés fue al 10%, no al 17%. La tasa del 17 cambia a partir del momento que pagaste la cuota 3. Es exactamente igual que un ejercicio de renta. Haces esa actualización porque comparás con el préstamo inicial, ¿o no? Sí, o sea, vos acá estás llevando todo al momento 0. Todo esto está evaluado al momento 0 para poder igualarlo a tu valor del préstamo que está en el momento 0. O sea, si lo pensás en una renta, vas a tener en el momento 0 2.500, en el momento 1 406,86, en el momento 2 y en el momento 3 también 406,86, en el momento 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vas a tener cuotas C', porque justamente es tu incógnita. C'. Después vas a graficar, si lo pensás en un gráfico, de 0 a 3 una tasa del 10%, y a partir de ahí una tasa del 17%. Entonces, cuando vos planteas el valor actual de cada una de las rentas y lo llevas al momento 0, esto ya te queda evaluado en el momento 0,
esto no te queda evaluado en el momento 0, sino te queda en el momento 3, y del momento 3 al momento 0 lo actualizas por la tasa que está en ese momento, que es del 10%. Perfecto, gracias. De nada. Pero, Entonces, sí. o sea que se actualiza por 3, porque o sea, se cambió la tasa en el momento 3. Sí, paga la cuota 3, en el momento 3 paga esa cuota y ahí cambia la tasa de interés, o sea, en el 3,0, en el momento 3,001, si querés, ya está la nueva tasa. Claro, como que al calcular las otras cuotas, o sea, las otras 7 cuotas me quedan en el momento 3, entonces para llevar todo a 0 lo actualizo por 3. Exactamente. Gracias. De nada. Entonces, de vuelta, se reduce un ejercicio de cuotas constantes donde cambia la tasa de interés, por ende me va a cambiar la cuota que yo pago. Tengo el valor, todo esto es un valor porque es una A financiera con el valor de la cuota que ellos lo saben. La incógnita acá, lo que tienen que despejar es la C', todo esto de acá es un valor, así que despejan el valor de la cuota. Y ¿Qué quiere perdón, decir con esto? Sí. una pregunta. O sea, lo que estás haciendo es igualar el valor de tu nueva cuota, sumándolo a la cuota original, a los 2.500 que serían todo lo que debes. Sí, sí. O sea, a mí me prestaron 2.500 en el momento 0 y yo estoy valuando las cuotas al momento 0 y estoy despejando la nueva cuota dado que me cambió la tasa de interés. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces con esto despejamos la nueva cuota. Sí. Una consulta, ¿y cuándo usamos el A a la menos 1? El a la menos 1 es cuando ustedes quieren calcular, cuando ustedes les da, o sea, es al revés, el a la menos 1 es cuando ustedes tienen el valor del préstamo y quieren calcular la cuota. Vos ahora el valor del préstamo lo tenés al momento 0. Ah, está bien. O sea, es esta misma fórmula que vos pasás el 1 más i a la n menos 1 multiplicando para allá y esto que está multiplicando lo pasás dividiendo. Entonces te queda la cuota por 1 más i a la n menos 1 dividido 1 más i a la n por i. Eso es lo que veíamos siempre. Ahora, esta fórmula se la da a la menos 1 porque en realidad vos estás despejando la cuota y es lo mismo. O sea, si vos tenés la cuota, esto te queda multiplicando y dividiendo para el otro lado. Ah, ok. Gracias. Profe, ¿puedes De nada. explicar eso de nuevo? Perdón, no lo entendí. O sea, cuando Sí, yo paso dividiendo, Esta fórmula de acá es la misma que veían en rentas constantes, nada más que nosotros en rentas constantes siempre poníamos lo que estamos viendo más abajo en el ejercicio, que es la cuota por la financiera, eso te queda el valor actual. Acá lo que nosotros estamos poniendo en la parte acá de sistema francés, antes nosotros estamos calculando el valor actual, que sería nuestro valor del préstamo. Ahora acá nosotros estamos calculando el valor de la cuota, dado que tenemos, si se quiere, el valor actual de todas las cuotas. Por eso acá queda la A financiera invertida. Si lo piensan como un ejercicio de renta, en la renta teníamos la cuota por 1 más i a la n menos 1, o sea, esto multiplicando, y esto de acá dividiendo. claro, sí, por eso no entiendo por qué lo da vuelta. Porque ahora nuestra incógnita es la cuota y no el valor actual. Claro, pero si yo lo despejo, ¿no me debería dar lo mismo? Bueno, sí, pero vos ahora tu incógnita es la cuota. Antes nuestra incógnita era el valor actual. Vos antes tenías valor actual igual a cuota por la A financiera. Ahora tu cuota es tu incógnita, entonces este sería tu valor actual. Por eso está del otro lado y por eso te da la menos 1. Ok, listo, gracias. De nada. O sea, miralo en el gráfico. Vos antes acá tenías valor actual en vez de ese 0 y vos hacías todas las cuotas por la financiera, llegabas al valor actual. O sea, tenías valor actual igual a la cuota por la financiera. Ahora tu incógnita no es el valor actual. ¿Sí? Acá estamos suponiendo que vos ya tenés el dato del valor del préstamo, que es igual a tu valor actual, y lo que estás despejando es la cuota. No, sí, yo entiendo que que mi incógnita es la cuota. Lo que no entiendo es por qué los da vuelta, porque, por ejemplo, Porque la si- fórmula de la financiera es la cuota por la financiera. ¿Sí? C por Ah, 1 más i a la ok, n menos 1 y 1 más i a la n por i. sí. Pero ahora vos querés saber el valor de la cuota, dado que tenés el S0, entonces pasás multiplicando y dividiendo para el otro lado y despejás la cuota.
Bárbaro. Listo, gracias. Nada. Entonces, volviendo al ejercicio, estábamos en el ejercicio 3. Con esto despejamos el valor de la cuota. ¿Qué otra forma podríamos haber calculado esta C'? Es haber calculado un saldo de deuda, ¿sí? Al momento 4, el S4, que es S4 es antes de pagar la cuota 4, o pueden pensarlo como S3 más 1, que es luego de abonar la cuota 3. Y esto pensarlo como un nuevo préstamo, ¿sí? Donde me cambian las características, donde tenemos una nueva tasa de interés, y con esto tenemos que despejar nuestra incógnita, que es la C'. Entonces, calculamos el saldo de deuda luego de haber pagado 3 cuotas. Esto lo calculamos, estamos calculando acá de forma retrospectiva. Retrospectivo es el valor del préstamo menos el total amortizado hasta ese momento, que son 3 cuotas. ¿Sí? De vuelta, el S4 es antes de pagar la cuota 4, luego de haber pagado la cuota 3. Entonces, si ya pagué 3 cuotas, el total amortizado es T mayúscula 3. El valor del préstamo lo tenemos. Teníamos la T minúscula, así que con esto podemos sacar el saldo de deuda. Esto es lo que debo luego de haber pagado 3 cuotas. Entonces, ahora con este saldo de deuda lo podemos pensar como un nuevo préstamo, donde yo debo 1.980,79 y quiero despejar el valor de la cuota, dado que la tasa de interés es de 17% y lo voy a pagar en 7 cuotas. ¿Sí? Entonces, tengo el valor del préstamo, quiero despejar la cuota, así que simplemente es otra forma de resolverlo con el saldo de deuda. Y de vuelta, acá es la A financiera y no está invertida porque yo acá tengo la cuota, ¿sí? Esto es como un sistema de rentas, donde mi valor actual es igual a la cuota por la A financiera. Y yo acá despejo la C'. Arriba teníamos la cuota es igual al valor del préstamo, o sea, teníamos esto del otro lado, o sea, la A a la menos 1. Entonces acá tienen dos formas de resolver el ejercicio. Uno, planteando toda la ecuación, porque estamos en cuotas iguales. Otro, calculando el valor del préstamo y pensándolo como un nuevo préstamo donde cambian las condiciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, y después te pide el punto B, calcular en este caso el total amortizado después de 8 pagos. El total amortizado después de 8 pagos me dice. Entonces, dado que, sí, o sea, solo el saldo de deuda lo podemos calcular como vimos prospectivo o retrospectivo. Hacia atrás, luego del momento 8 tuvimos cambios de situación. ¿Sí? Tuvimos que pagar 3 cuotas a una tasa y después cambia la tasa de interés a partir de ahí hacia el 17%. Así que la forma para calcularlo acá es mirar hacia adelante, ¿sí? Es mirar de forma prospectiva, donde si ya nosotros tenemos que ya pagó 8 cuotas, es decir, queremos calcular el saldo luego de pagar 8 cuotas, que es el saldo 9, 8 más 1. Hacia adelante tenemos que ver cuántas cuotas faltan pagar, así que estas cuotas que me faltan pagar es la C', porque recuerden que a partir de la cuota 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se va a pagar la cuota prima que ya calculamos acá arriba, que es de 504,99, así que vemos de forma prospectiva, sería la cuota prima por, entonces, si queremos calcular el saldo luego de pagar 8 cuotas, me faltan pagar 2 cuotas más, la 9 y la 10, así que n menos 8, la tasa es del 17, y con esto sacamos el saldo de deuda, y una vez que sacamos el saldo de deuda, restamos el valor del préstamo y tenemos el total amortizado hasta ese momento. Profe, yo hay algo que no entiendo ahí. O sea, el total amortizado hasta el momento 8 es todo lo que yo pagué hasta el momento 8 en amortizaciones, digamos. Sí. ¿Y por qué agarra el saldo el saldo del préstamo y le resta el saldo al momento 9? Porque vos acordate que todo lo que vos termines amortizando tiene que ser igual a tu valor del préstamo. El total de lo que amortice. Claro, en este caso el T10 en total va a ser igual al valor del préstamo. Entonces, si vos querés ver cuánto amortizaste hasta el momento 8, básicamente va a ser lo que vos debas hasta un momento determinado, o sea, el valor del préstamo menos lo que vos debés. Eso va a ser lo que amortizaste hasta ese momento. Si vos
luego de pagar la cuota 8, estás debiendo 800 pesos y a vos te prestaron 2.500, quiere decir que ya pagaste de amortización, bueno, en este caso redondeamos, 1.700 pesos. Pero 800 es lo que yo ya pagué. No, 800 es lo que te falta pagar, es tu saldo de deuda. Lo que vos ya pagaste es el total amortizado, que en este caso son 1.700. Pero el saldo de deuda al momento 9 no es... O sea, el saldo de deuda al momento 9 sería lo que me falta pagar al momento 9. Claro, luego de haber pagado 8 cuotas. Ah, perfecto. Entendí. Vos ya pagaste Listo. 8 cuotas. Te falta en total pagar 800,51, que lo vas a pagar en 2 cuotas. Sí, sí. Bien. Bárbaro. Ahí está, gracias. Bueno, obviamente no vamos a llegar a hacer todos. Después ustedes, los que no lleguemos a hacer, los hacen en sus casas. Si tienen dudas, traten de ver la resolución, traten de pensarla. Y si ahí tienen dudas, mándenme un mail, pero estoy recibiendo muchos mails, a veces de dudas simples que las pueden resolver ustedes. Así que yo les pido que primero ustedes lo piensen, lo intenten ver, prueben por muchos caminos, y si no, ahí me manden mail porque no doy abasto a contestar todos, y hay muchas dudas o cosas que me preguntan que si las piensan 2 minutos más, yo creo que las sacan. Así que hagan el esfuerzo y obviamente si no me escriben. Vamos a hacer un par de ejercicios más hasta donde lleguemos. Vamos con el 4. Dice, un préstamo de 1.000 pesos se cancela mediante 20 cuotas anuales iguales y vencidas que incluyen 5% anual de interés. Calcular intereses totales, amortización del séptimo periodo, saldo de deuda con 9 cuotas pagas por los 2 métodos. Después en el punto B dice, si junto con la cuota 12 el deudor desea abonar anticipadamente las 4 últimas cuotas, ¿qué importe debería pagar además de la cuota 12? El punto C dice, si luego de abonada 17 cuotas anuales quisiera cancelar el préstamo mediante cuotas mensuales dentro del plazo original y con el mismo rendimiento, ¿cuál sería la nueva cuota? ¿Sí? Entonces vean cómo en un ejercicio acá le está pidiendo básicamente distintas medidas, ya sea intereses, amortización en un momento determinado, después les cambian las condiciones y todo esto es lo que se tienen que acostumbrar para un ejercicio de parcial. Ya sea pedirle datos en particulares de intereses, amortización, total amortizar, saldo de deuda a un momento determinado, y además cambio de características, ya sea de tasa de interés, de plazo, amortización extraordinaria. Todo eso es lo que ustedes tienen que ir practicando porque podría aparecer obviamente en un ejercicio. Entonces, como datos tenemos que el préstamo es de 1.000 pesos, se cancela mediante 20 cuotas iguales, anuales y vencidas, me dan la tasa de interés anual del 5%, y lo primero que me pide es calcular los intereses totales. Entonces, los intereses totales, en este caso son 20 cuotas, así que van a ser los intereses de 0,20, y como vimos más arriba la fórmula, van a ser 20 cuotas menos el total amortizado del momento 20 menos el T0, que el T0 es 0, ¿sí? Porque todavía no, en el momento 0 no amortizó nada. Entonces, básicamente, van a ser las 20 cuotas menos el total amortizado al momento 20. El total amortizado al momento 20 sabemos que es igual al valor del préstamo, así que ya este dato lo tenemos. El T0, obviamente, al momento 0 no amortizó nada, así que 0. Y lo que me faltaría calcular son el valor de la cuota. ¿Sí? Para calcular el valor de la cuota sabemos que necesitamos el valor del préstamo, tasa de interés y plazo. Tenemos todos los datos, ¿sí? Son 20 cuotas anuales con una tasa del 5% anual y el valor del préstamo son 1.000 pesos, así que aplicamos la fórmula y despejamos cuál es el valor de la cuota. Por ende, tenemos todos los datos para calcular todos los intereses que va a pagar, que básicamente son 604,80. Eso es la primera parte, que son intereses totales. Después me pide la amortización del séptimo periodo. ¿Sí? La amortización del séptimo periodo es la cuota de amortización del séptimo periodo, por ende la T minúscula 7. No es el total amortizado al momento 7, sino es la cuota de amortización de la cuota 7. Entonces, el T minúscula 7, por fórmula, ya sabemos que lo sacamos en función de la T minúscula 1, por 1 más la tasa de interés elevado a la K menos 1, en este caso K es 7, así que K menos 1 me va a quedar elevado a la 6, tenemos la tasa de interés, me estaría faltando calcular el T minúscula 1. Y el T minúscula 1 sabemos que lo podemos sacar en función del valor del préstamo, tasa de interés y plazo. Tenemos todos los datos, así que calculamos el T minúscula 1, que es la amortización de la primera cuota,
que en este caso van a ser 30,24, y en función de esta T minúscula 1 calculamos la amortización para cualquier periodo, en este caso me piden la del momento 7. Así que aplicamos la fórmula y nos va a dar que la amortización de la cuota 7 es de 40,52. Y después me pide saldo de deuda con 9 cuotas pagas por los dos métodos. Entonces, saldo de deuda con 9 cuotas pagas es el S10 o S9 más 1, ¿sí? Con 9 cuotas pagas. Entonces, el S10 o S9 más 1 va a ser igual al valor del préstamo menos el total amortizado hasta ese momento, que se pagaron 9 cuotas, así que es el total amortizado en el momento 9. El S0, que es el valor del préstamo, lo tenemos, y acá estamos calculando de forma retrospectiva. El valor del préstamo ya lo tenemos por enunciado. El total amortizado en el momento 9 lo podemos sacar en función de la T minúscula 1, ¿sí? Y la S financiera. La T minúscula 1 ya lo habíamos calculado en el punto anterior. Así que simplemente aplicamos la fórmula de la T mayúscula y con esto sacamos el saldo por el método retrospectivo. Obviamente, si ahora lo calculamos por el método prospectivo, tengo que llegar al mismo resultado. Si no puedo, por un método de ver más plata o menos plata que por el otro camino, ¿sí? Solamente lo que hago es uno mirar hacia atrás y uno mirar hacia adelante, pero el valor de la deuda al mismo momento tiene que ser el mismo. Profe, ¿por qué le Sí. das a la 11 ahí? Porque son las cuotas que te falta pagar. Por el método prospectivo miramos hacia adelante, ¿sí? Entonces, si miramos hacia adelante, son las cuotas que me faltan pagar. Pagamos 9 cuotas, el plazo en total eran 20 cuotas, por ende me faltan pagar 11 cuotas, así que esto termina siendo el valor de la cuota que ya la habíamos sacado por una A financiera, 11 cuotas que me faltan pagar, o sea, lo que hacemos son las 11 cuotas que me faltan pagar, calcularle el valor actual. Bárbaro, listo. Y obviamente... Profe, Sí. capaz te confundía yo, pero ahí yo puse a la 10 en vez de a la 11 porque estaba calculando el S10. Está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, porque, o sea, está mal el cálculo de acá. El S10 es que vos pagaste 9 cuotas, no 10 cuotas. El S10 es S9 más 1, o sea, luego de pagar la cuota 9, o el S10 lo pensás como antes de pagar la cuota 10. Antes de pagar la cuota 10, vos pagaste 9 cuotas. Si en total vos ibas a pagar 20 cuotas y pagaste 9 cuotas, te faltan pagar 11 cuotas. Ok, entonces en esa fórmula van las cuotas que me faltan pagar y no el saldo, digamos, ¿no? Siempre son las cosas. Si vos pagaste 9 cuotas y son 20, te van a faltar 11. Siempre tenés que pensarlo como las cuotas. En este caso, mirando el saldo de deuda prospectivo, son las cuotas que te faltan pagar. Si vos pagaste 9 cuotas y eran 20, te faltan 11. Está bien, gracias. Pero ahí no estás calculando el S10 vos, o estás calculando S9 y por fórmula le agregas 1. Acá, lo importante, o sea, nomenclatura, piénsenlo como ustedes quieran. O sea, el S10 es antes de pagar la cuota 10, o sea, antes de pagar la cuota 10 quiere decir que pagaste 9 cuotas. O sea, pueden pensarlo a nivel nomenclatura. S9 más 1, que es lo mismo que poner S10. O sea, lo que quiero acá que ustedes entiendan es que ustedes pueden poner S9 más 1 o S10, pero no se mareen en lo que están calculando o cuántas cuotas llegan pagas o según lo que diga la fórmula, lo que necesitan, ¿sí? O sea, ustedes muchas veces van a ver que la fórmula dice SK más 1 y acá por ahí les da, no sé, la T, la I o lo que sea a la K. Entonces, ustedes lo importante que vean es la relación entre la nomenclatura que están utilizando. Pero lo que tienen que pensar es, ¿qué estoy calculando? Acá estoy calculando el saldo de deuda de forma prospectivo, que me dice, o lo que estoy haciendo es calculando el valor actual de las cuotas que me falta pagar. Entonces, si yo sé que pagué 9 cuotas y son 20, lo que me faltan son 11 cuotas. Acá puedo poner S10 o S9 más 1, es lo mismo. Los dos significan lo mismo. Si ponemos S10, lo piensan como antes de pagar la cuota 10, y si ponen S9 más 1, es luego de pagar la cuota 9. ¿Sí? Después no se mareen con las cuotas, si es K, K más 1, K menos 1. Ahí piénsenlo ustedes como quieran en función de la nomenclatura, pero entiendan qué significa esa nomenclatura. Si pagamos, o sea, si pagamos esa cuota o no, dónde lo estoy calculando. ¿Sí?
Entonces, vean cómo por los dos saldos llegamos exactamente al mismo valor como debería ser. El punto B dice, si junto con la cuota 12, el deudor desea abonar anticipadamente las 4 últimas cuotas, ¿qué importe debe pagar además de la cuota 12? Entonces, esto eran cuotas anuales, eran 20 cuotas, va a pagar 12 cuotas o en el momento 12, o sea, esa la va a pagar, pero me está diciendo que además de la cuota 12, ¿cuánto debería abonar? Y quiere calcular anticipadamente las 4 últimas cuotas. Entonces, la amortización extraordinaria que vamos a calcular, dado que estamos en un sistema francés y todas las cuotas son iguales, ¿sí? Básicamente va a ser las 4 cuotas que no quiere pagar, ¿sí? Esto piénsenlo como un valor actual de un sistema de rentas constantes, donde son 4 cuotas iguales a la tasa del 5%, que son las últimas 4 que no quiere pagar, actualizadas al momento 12. ¿Sí? Entonces, lo mismo que un ejercicio de rentas constantes, nosotros ya teníamos el valor de la cuota, aplicamos la financiera y luego la actualización hasta el momento 12. ¿Y ahí no te faltaría lo del momento 12 en sí que vos tenés que pagar? Sí, pero acá el enunciado te dice, además de, o sea, que dice, si junto con la cuota 12 el deudor desea abonar anticipadamente las 4 últimas cuotas, ¿qué importe debería pagar además de la cuota 12? Ah, ok. O sea, no estoy incluyendo la cuota 12 acá porque me dice cuánto es lo que tiene que pagar Claro. extra Y si, además de la cuota y si 12. la tuviese que incluir, le sumo una cuota. Y chau. Sí, si te pide todo, sí. Bárbaro. Bien, punto C. Dice, si luego de abonar 17 cuotas anuales quisiéramos cancelar el préstamo mediante cuotas mensuales dentro del plazo original. ¿Sí? Si me dice dentro del plazo original, recuerden que eran 20 cuotas originalmente, abonó 17 y las últimas 3 cuotas anuales en realidad quiere empezar a pagar cuotas mensuales y con el mismo rendimiento, o sea, con la misma tasa de interés equivalente, ¿no? O sea, tenemos una tasa anual, ahora lo que vamos a tener que hacer es encontrar una tasa mensual, ¿sí? Porque ahora las cuotas ya no son más anuales, sino que son cuotas mensuales, así que encontramos la tasa efectiva mensual y luego, si me cambian las condiciones, lo que tenemos que hacer es, dijimos, calcular el saldo de deuda, ¿sí? Para sacar ya las cuotas que ya pagó, calculo el saldo de deuda para olvidarme de esas cuotas y pienso ese saldo de deuda como un nuevo préstamo con las nuevas condiciones, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la tasa efectiva mensual, vemos cuál es el saldo de deuda. Acá me dice que pagó 17 cuotas, así que calculamos el S18 luego de pagar 17 cuotas o antes de abonar la cuota 18. Acá lo estamos calculando de forma retrospectiva, que tenemos el valor del préstamo y le tenemos que restar el total amortizado hasta ese momento. El valor del préstamo ya es un dato, teníamos la T minúscula 1, así que simplemente aplicando la fórmula podemos sacar cuánto adeuda luego de pagar 17 cuotas. Luego de pagar 17 cuotas, esta persona está debiendo 218,58 y ahora este saldo de deuda, que es lo que tiene que pagar, lo vamos a pensar como un nuevo préstamo, ¿sí? Donde debe 218,58 y quiere pagar cuotas mensuales por 3 años, ¿sí? Porque el plazo que le faltaba pagar eran 3 cuotas anuales, o sea, esta persona por 3 años ahora quiere pagar cuotas mensuales, así que va a pagar 36 cuotas mensuales a la nueva tasa de interés equivalente que ya la calculamos más arriba. ¿Sí? Entonces, de vuelta, como estamos en un sistema francés, termina siendo básicamente igual que un ejercicio de rentas constantes, donde queremos despejar cuál es esta 16 cuotas, porque mantiene el mismo plazo de 3 años, nueva tasa de interés equivalente, así que ahora van a tener que empezar a pagar cuotas de 6 pesos con 53 durante 36 cuotas para cancelar el saldo de deuda que debía. ¿Dudas hasta acá? Bien, vamos con el 5 y después vemos si llegamos a hacer alguno más o no. El 5 dice, un préstamo de 30.000 se cancela mediante cuotas mensuales e iguales de 1.840
41,75 a una tasa del 4,5% mensual. Entonces acá me están dando el dato del préstamo, ya el dato de la cuota y la tasa de interés. Me dice calcular intereses totales, intereses abonados durante el periodo 4 y 10, ambos inclusive, saldo de deuda con 12 cuotas pagas. Vamos a empezar con el punto A. Entonces, tenemos valor del préstamo, tenemos el valor de la cuota y tenemos la tasa de interés. Y lo primero que me están preguntando son los intereses totales, es decir, los intereses de 0 a n. Entonces, para calcular los intereses totales, lo que primero nos está faltando es cuál es este n, ¿sí? Porque vean que acá, como dato, no está no que me está dando el préstamo y ya el valor de cuota. Entonces, nosotros el interés, el valor del préstamo y el valor de la cuota, vamos a sacar el valor n, ¿sí? O sea, ahora en vez de darme como incógnita el valor del préstamo, la cuota, me están preguntando, o yo quiero averiguar el plazo para poder sacar los intereses totales. Entonces, para sacar el n, tenemos todos los otros datos, o sea, tenemos una ecuación con una sola incógnita, donde tenemos el S0, tenemos la C, tenemos la tasa de interés, nuestra incógnita es la n, despejamos la n de acá, ¿sí? Este es igual a un ejercicio que vimos creo que en rentas constantes, donde el denominador lo dividimos entre el numerador en ambas partes, ¿sí? Para achicar el n, es decir, todo el numerador lo dividimos por el primer término de acá, se te cancela esta parte y te queda el 1 dividido 0,45, y después tenemos menos todo el denominador dividido el 1, entonces vean cómo de esta forma, y pasamos dividiendo obviamente la cuota para el otro lado, así que vean cómo me queda acá el n en un solo lado en vez del numerador y denominador. Una vez que tenemos esto, todo lo que es número lo pasamos para el otro lado. Ay, profe, perdón, ¿puedes repetir eso? Porque, tipo, me confunde cómo sacar el n, no entiendo bien. Despeja el denominador, lo repartís entre los dos términos del numerador. Entonces, cuando repartís para el primer término, esto se te cancela con la parte de acá y te queda el 0,45, que es esto de acá. Y después tenés menos 1 dividido todo el denominador, que acá no puedes cancelar nada, así que te queda toda esta parte de acá. Listo, sí, ya Acá entendí. ya te quedó el n en un solo lado, no en los dos. Genial, gracias. De nada. Acomodan los términos, ¿sí? Pasan multiplicando esta parte de acá, aplican logaritmo y despejan el n que les va a dar 30. ¿Sí? Este es exactamente, todo este despeje lo hicimos en algún ejercicio de rentas constantes, no me acuerdo el número, pero pueden chequearlo y van a tener todo el mismo despeje. Profe, una pregunta, yo no puedo multiplicar un valor que esté elevado a la n por otro que no lo esté, ¿o sí? No, pues no puedes juntar el exponente. ¿Cómo? No puedes juntar el exponente ahí. O sea, podrías tener los dos a la n, pero otro ok. valor no. Perdón. Bien, entonces, de acá despejamos el n. ¿Para qué queremos el n? Pues me están pidiendo los intereses de todo el plazo. Y para la fórmula de los intereses de 0 a 30, usábamos el n para saber cuántas cuotas son y luego restar el total amortizado. ¿Sí? Entonces, nada, acá, como otra variante, me estaban dando ya la cuota, el plazo, el valor del préstamo y la tasa de interés, no el plazo. Nosotros lo sacamos, así que ya para aplicar esta fórmula, habíamos sacado... No, todavía el valor de cuota ya es un dato del enunciado, así que va a ser 30 por el valor de la cuota, menos el total amortizado, que es igual al valor del préstamo, así que ya podemos sacar los intereses para todo el periodo. Después me preguntaba los intereses entre el periodo 4 y 10, ambos inclusive, ¿sí? Entonces, ahora, de la fórmula que dimos al inicio, que teníamos las dos, una si no era inclusive y otra si era inclusive, ahora estamos considerando la cuota 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así que ahora ya tenemos 7 cuotas, y los límites es el límite inferior, que en este caso es T10, menos acá K menos 1, ¿sí? O sea, en vez de 4 va a ser 3. Entonces, el valor de la cuota ya lo tenemos. En este caso me falta calcular el total amortizado al momento 10 y el total amortizado al momento 3. Con los totales amortizados, recuerden que lo sacamos en función de la T minúscula por la S financiera. La T minúscula tenemos que ver de dónde la sacamos, y básicamente la T minúscula es el total amortizado de la primera cuota. Nosotros tenemos el valor de todas las cuotas que son constantes, o sea que tenemos el valor de la cuota 1,
Y para los intereses de la primera cuota, sabemos que lo sacamos en función de... ¿Hay alguien, por favor, mutense para que los demás puedan escuchar de forma clara y el que tiene alguna duda, saques el mute, ¿sí? Chicos, les pido que se muteen, así los demás pueden escuchar bien la clase. Bien, entonces, una vez que tenemos el total amortizado, o sea, una vez que tenemos el P minúscula, sub 1, que lo sacamos en función de la cuota, que ya es un dato, y que los intereses de la momento 1, que es el valor del préstamo por I, sacamos el T minúscula 1 y con eso ya podemos sacar el T10 y el T3 con la S financiera, ¿sí? Entonces, ya con eso tenemos todos los datos para sacar los intereses entre el momento 4 y 10 de forma inclusiva. Después, eso hasta ahí. Después nos pedía el saldo de deuda con 12 cuotas pagas, así que el saldo de deuda con 12 cuotas pagas es el S13 o el S12 más 1. El S13 de vuelta es antes de pagar la cuota 13, el S12 más 1 es luego de pagar la cuota 12. El saldo acá de deuda lo podemos sacar o lo vamos a sacar de forma retrospectivo, porque el valor del préstamo ya lo tenemos y el total amortizado luego de pagar 12 cuotas lo puedo sacar fácilmente porque ya había sacado la T minúscula 1. Entonces vean que acá les conviene obviamente aprovechar o utilizar la forma del saldo retrospectivo o prospectivo según los datos que ya tengan calculados, ¿sí? Entonces acá me conviene verlo de forma retrospectiva porque el valor del préstamo lo tengo y el total amortizado al momento 12 lo puedo sacar fácilmente, pues ya estuve sacando totales de amortizados al momento 10 y al momento 3. Así que es la misma fórmula, nada más que elevado a la 12. Y con esto sacamos que el valor del préstamo es de 22.395,71. ¿Sí? Entonces hasta ahora sacamos cuál es el N, sacamos los intereses en distintos periodos y cuál es el saldo de deuda en un momento determinado. El punto B me dice, si junto con la cuota 3 efectuamos una amortización extraordinaria equivalente al total amortizado hasta la cuota 3 inclusive, ¿qué saldo de deuda nos quedaría para pagar en ese momento? Entonces, esta amortización extraordinaria dice, es el equivalente al total amortizado hasta la cuota 3. Entonces, la amortización extraordinaria es igual al T3 y el T3 ya lo habíamos sacado en el punto más arriba. ¿Sí? Vean que acá calculamos el total amortizado hasta la cuota 3, que era 1.542,60. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que calcular el saldo de deuda al momento 4 y restarle esta amortización extraordinaria que calculamos. Entonces, el S4, que es luego de pagar 3 cuotas, lo calculamos de forma retrospectiva y le restamos esta amortización extraordinaria. El valor del préstamo lo tenemos, básicamente esta amortización extraordinaria es igual al T3, así que podemos poner 2 por total amortizado hasta el momento 3, que ya tenemos el dato, así que el saldo de deuda va a ser de 26.914,84. Punto C, dice, si hubiéramos omitido el pago de la cuota 4, 5, 6 y 7, ¿qué monto deberíamos abonar junto con la última cuota para cancelar el préstamo? Entonces, en total no está pagando 4 cuotas y las quiere pagar al final. Así que básicamente esta amortización extraordinaria de no querer pagar 4 cuotas va a terminar siendo igual a un valor final, ¿sí? Porque las cuotas que no quiere pagar, estamos en un sistema francés, que son todas cuotas iguales. Así que vamos a calcular el valor final vencido de 4 cuotas a la tasa de interés que venimos calculando y eso lo vamos a capitalizar hasta el finalizar el plazo, ¿sí? Entonces lo capitalizamos por 1 más I elevado a la 23. En total eran 30 cuotas, ¿sí? Ya pagó, o sea, no pagó la cuota 4, 5, 6 y 7, así que eso me lo deja, este valor final vencido, me lo deja evaluado sobre la última cuota, es decir, al momento 7, y del momento 7 al momento 30
lo estoy capitalizando por 23 periodos. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. sí. Es como que la amortización extraordinaria la igualás, o sea, dependiendo del ejercicio cambia, no es que siempre es algo. O dependiendo de la situación en la que estés o que te La amortización, digan. sí, la amortización extraordinaria es un monto extra que va a pagar para reducir o la cantidad de cuotas o el plazo o el tiempo o lo que sea. O sea, la amortización extraordinaria es un pago extra que hace por afuera de lo que habían pactado para o reducir algo o hacer algún cambio, ¿sí? Porque si vos te prestan 1.000 pesos y pactás con ciertas condiciones, devolver 10 cuotas de, no sé, 90 pesos, ya si vos pagás las 10 cuotas de 90 pesos, se terminó, devolviste todo el valor del préstamo. Si vos querés hacer algún cambio, ¿sí? Que puede ser que te aumente la tasa de interés, que vos quieras pagar menos cuotas o lo que sea, tenés que compensar esa diferencia con un pago. Eso se llama amortización extraordinaria, pero esa amortización extraordinaria es un valor en un momento determinado de algunas características que es lo que no querés pagar o que te cambió. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura AE, que es amortización extraordinaria, vos tenés que calcular qué implica esa amortización extraordinaria según las condiciones del ejercicio. Esta amortización extraordinaria puede ser que te cambien las condiciones, ya sea te aumente la tasa de interés, o quieras pagar menos cuotas, o lo quieras pagar estas cuotas en un momento determinado, o no quieras pagar ciertas cuotas y esa plata que no pagaste de esas cuotas, pagarla en un momento determinado, ¿sí? Pero no es que hay una fórmula para la amortización extraordinaria, eso es lo que quiero decir. Claro, sí, perfecto. Como en el ejercicio anterior o en el otro, no me acuerdo, en el 3, en el 2, perdón, la amortización extraordinaria era algo nada que ver que esto. Por eso, esta amortización extraordinaria implica un monto, un pago extra en algún momento determinado. ¿Cuánto vale esa amortización extraordinaria? No es que es una fórmula, sino que vos tenés que calcular lo que te pide el ejercicio. Claro, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, de vuelta, en este caso, esta amortización extraordinaria equivalen a 4 cuotas que no quiere pagar, que es la 4, 5, 6 y 7, evaluadas al último momento. ¿Sí? Entonces, aplicamos la cuota por la S financiera, esto es el valor final vencido, y luego lo capitalizamos por 23 periodos, porque eran 30 en total. Esto me lo deja evaluado en la última cuota, que es al momento 7, y lo quiero llevar al momento 30. Así que por estas 4 cuotas que no quiere pagar en el momento 4, 5, 6 y 7, tienen que terminar pagando 21.685 al momento 30. ¿Dudas hasta acá? Bueno, faltan unos minutos para que termine, no vamos a llegar a hacer otro. Practiquen en sus casas, acá tienen toda la resolución bastante explicada de cada uno de los ejercicios. Véanla, traten de analizarla, si tienen alguna duda, escríbanme, pero de vuelta traten